Ya, lo que habíamos estado viendo es lo referente a lo que vendría a ser la farmacodinamia, ¿no? Lo que es el mecanismo de acción de los fármacos, que básicamente se encarga del estudio de la acción y del efecto de los fármacos, ¿no? Y cuando hablamos de mecanismo de acción y de modo de acción, son dos conceptos diferentes, ¿no? Mecanismo de acción es un concepto más específico y modo de acción es un concepto más general que me da una idea de cómo está actuando el fármaco dentro del organismo. Cuando hablamos del mecanismo de acción, existen dos tipos de acciones, ¿no? Es una acción específica y una acción inespecífica. Los fármacos de acción específica son fármacos que actúan sobre estructuras definidas, conocidas como dianas, ¿no? Y son la mayoría de los fármacos. Los de acción inespecífica son fármacos que pueden actuar de manera generalizada, no actúan sobre las dianas, y es un grupo limitado de fármacos, ¿no? Como es el caso del carbón activado, que es un antídoto universal, que lo que hace es absorber sustancias tóxicas. Los electrolitos, que simplemente modifican la concentración de los iones, ion sodio, ion cloruro, ion calcio, ¿no? Solamente hacen eso. Los antisépticos, como el caso del alcohol, que precipitan proteínas. La acetilcisteína, que viene a ser el antídoto en una intoxicación por paracetamol, y también puede actuar de manera específica, ¿no? Actúa de manera específica cuando rompe los enlaces puente y sulfuro de las estructuras que forman las flemas, ¿no? La flema está formada por enlaces azufrados y la acetilcisteína lo que va a hacer es romper dichos enlaces. Anestésicos locales pueden actuar también de manera específica y de manera inespecífica. De manera inespecífica lo que hacen es producir alteraciones a nivel de la membrana celular. Los anestésicos generales igual pueden actuar de manera específica y de manera inespecífica. Los anestésicos generales siguen una ley. Esa ley se llama la ley de Jackson. La ley de Jackson implica producir depresión de órganos menores del sistema nervioso, ¿no? Como el caso de los centros corticales, luego subcorticales, luego centros cerebrales, centros medulares y finalmente el bulbo raquídeo. Eso siempre está en función a la dosis del fármaco que se va a administrar. Si se da una dosis bien alta de ese anestésico general, lo que va a hacer es deprimir el bulbo raquídeo y el paciente va a llegar a morir por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esa es la ley de Jackson, ¿ya? Se empieza siempre con un órgano menor y se termina siempre en un órgano mayor. Se deprimen centros corticales, subcorticales, cerebrales, medulares y finalmente vulvares. Los sedantes, como es el caso de las benzodiazepinas, estas también siguen la ley de Jackson y también pueden actuar de manera específica y de manera inespecífica. Hacen lo mismo que los anestésicos generales, ¿ya? Pueden llegar a deprimir el bulbo raquídeo y la persona puede llegar a morir por un paro cardiorrespiratorio. El etato disódico cálcico y el dimercaprol son quelantes de metales pesados, ¿no? Se utilizan en intoxicación por metales pesados. ¿Ya? Son los fármacos o las sustancias que actúan de manera específica, son contadas. Los de acción específica son aquellos fármacos que actúan sobre las dianas, como es el caso de los receptores, que se encuentran en las membranas celulares, las enzimas, que son de carácter proteico, proteínas transportadoras y canales iónicos, ¿no? Estas cuatro dianas son de estructura proteica, ¿ya? Son proteínas. Hay algunos fármacos cuyos receptores se encuentran dentro de los ácidos nucleicos, dentro del ADN, como es el caso de las hormonas. Las hormonas tienen sus receptores a nivel de los ácidos nucleicos. Entonces, todos estos fármacos que actúan sobre estas estructuras son fármacos que actúan de manera específica. ¿Ya? Los receptores que se encuentran en las membranas, las enzimas,
hay algunas enzimas sobre las cuales el fármaco se une, produciendo una inhibición, produce inhibición de la enzima. Es decir, el fármaco actuaría como un inhibidor. Proteínas transportadoras, se une a una proteína transportadora para que se pueda transportar del extra al intra. Canales iónicos, que son proteínas que se encuentran, proteínas integrales que se encuentran en contacto con el intracelular y con el extracelular. Y tenemos un grupo de fármacos que actúan sobre dichos canales iónicos, que lo van a hacer por lo general bloqueando dichos canales. ¿Ya? Y bueno, y los ácidos nucleicos, algunos fármacos tienen receptores a nivel de los ácidos nucleicos, específicamente a nivel del ADN. ¿Ya? Es el caso de las hormonas. Ahora, cuando hablamos de canales iónicos, esto también lo habíamos visto algo en fisiología, ¿no? Cuando hablamos de canales iónicos, existen dos tipos de canales iónicos. Los canales iónicos voltaje dependientes y los canales iónicos activados por ligando. ¿Ya? Cuando hablamos de un canal iónico voltaje dependiente, este tipo de canal iónico lo que va a hacer es transportar un ion específico. Si hablamos del canal iónico de sodio, solo transporta ion sodio. Si hablamos del canal iónico de potasio, solo transporta ion potasio. Si hablamos del canal iónico de calcio, solo transporta calcio. ¿Ya? Entonces, este tipo de canales iónicos que son voltaje dependientes son selectivos para dichos iones. ¿Ya? Son selectivos. Es el caso del canal iónico de sodio, el canal iónico de potasio y el canal iónico de calcio. Lo que activa esos canales iónicos es un cambio de voltaje. O sea, cuando tú, por ejemplo, pinchas a una persona, ese acto de pinchar a una persona se convierte en un estímulo. Ese estímulo dentro del organismo se va a convertir en un impulso. Es un impulso que no es otra cosa que corriente eléctrica. Ese impulso o corriente eléctrica lo detectan los canales iónicos. Va a ser detectado por los canales iónicos. Cuando esos canales iónicos detectan esta corriente eléctrica, es decir, cuando hay un cambio de voltaje, que no es más otra cosa que corriente eléctrica que va a fluir a través de las neuronas, esos canales iónicos lo detectan. Eso permite que el potencial de acción se propague, ¿no? Y es por eso que tenemos sensaciones de dolor, frío, calor, ¿ya? En el caso de los canales iónicos activados por ligando, este tipo de canales iónicos son activados por ligandos. ¿Qué cosa viene a ser un ligando? Un ligando viene a ser un neurotransmisor. Un neurotransmisor que el organismo va a tener la capacidad de sintetizar. ¿Ya? A eso se le llama ligando. Entonces, este ligando se va a unir a su receptor. Cuando el ligando se une a su receptor, eso produce la activación de un canal iónico. Genera la activación de un canal iónico. ¿Ya? En el caso primero, lo que activa esos canales iónicos es simplemente un cambio de voltaje, es decir, un estímulo que se ha transformado en un impulso. Y en el caso de estos, es la unión del ligando con el receptor. Cuando el ligando se une al receptor, eso genera la activación de dicho canal iónico. ¿Ya? Este grupo de canales iónicos se clasifica en dos grupos, en donde el receptor y el canal iónico se encuentran a nivel de una misma proteína, o sea, forman una sola estructura. Por fuera se encuentra el receptor y por dentro está el canal iónico, ¿ya? Por fuera el receptor y por dentro el canal iónico. Es una sola estructura. Entonces, lo que facilita la activación de dicho canal iónico es la unión del ligando con el receptor, ¿ya?
¿Ya? Ese es el primer grupo. Entonces, receptor y canal iónico forman una sola estructura. El otro grupo es donde el receptor y el canal iónico están separados, están en proteínas diferentes, ¿no? El receptor y canal iónico. Entonces, en este caso igual, el ligando o el neurotransmisor se tiene que unir al receptor y cuando ese ligando se une al receptor, eso produce la activación del canal iónico. Ahora, en el caso de este grupo, de este segundo grupo, ya, de canales iónicos, estos canales iónicos no son selectivos. Significa que no solo van a transportar iones, no solo transporta un ion específico, ¿no? Es decir, no solo puede fluir ion sodio, puede fluir ion potasio, ion cloruro, por ejemplo. ¿Ya? No son selectivos para dichos iones. A diferencia del primer grupo. El primer grupo sí van a ser selectivos para dichos iones. Este viene a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? Esta bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra ubicado a nivel de las membranas celulares. Y gracias a esta bomba de sodio-potasio ATPasa, la membrana celular se carga negativamente hacia adentro y positivamente hacia afuera. Negativa adentro y positiva hacia afuera. Lo que hace la bomba de sodio-potasio ATPasa es bombear 3 sodios hacia el exterior y en su reemplazo introduce 2 potasios al interior. ¿Ya? Saca 3 sodios e introduce 2 potasios. Está saliendo más carga positiva y está ingresando menos carga positiva. Es por eso que la célula siempre se va a cargar negativamente por dentro y por fuera se carga positivamente. Por eso decimos que la célula siempre está polarizada. La célula siempre va a estar polarizada, negativa adentro y positiva hacia afuera. ¿Ya? Una de las responsables de esa polarización es esta bomba, la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? Ahora, esto lo vamos a pasar. Ahora, esto también, esto lo habíamos visto en fisiología. Esto viene a ser lo que es el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción se desencadena cuando los canales iónicos voltaje dependientes son activados, ¿ya? Cuando los canales iónicos voltaje dependientes son activados por un estímulo, el canal iónico se activa y produce el flujo de dicho ion. El primer canal iónico que se activa siempre va a ser el canal iónico de sodio. ¿Ya? Se activa primero el canal iónico de sodio. O sea, cuando hay un estímulo y ese estímulo se convierte en un impulso, el primer canal iónico que se activa es el canal iónico de sodio. Y este canal iónico de sodio lo que hace es introducir sodio hacia adentro. Fluye sodio hacia adentro. Esta corresponde a la fase cero del potencial de acción. ¿Ya? Es la fase cero del potencial de acción. Es una despolarización, ¿no? Como ingresa sodio hacia adentro y el sodio tiene carga positiva, al interior se carga de manera positiva y hacia afuera se va a cargar de manera negativa. O sea, la célula se despolariza. La fase cero corresponde a la etapa de despolarización celular. ¿Ya? Pasa un tiempo y el canal iónico de sodio se llega a cerrar y se abre ahora el canal iónico de potasio. ¿Ya? Se abre el canal iónico de potasio. Y este canal iónico de potasio es el único canal iónico que saca iones al exterior de la célula. Entonces, si activa el canal iónico de potasio, saca el potasio al extracelular. El potasio sale hacia afuera. Y esa etapa correspondería a una etapa de hiperpolarización inicial, ¿no? La célula va a tender a hiperpolarizarse. ¿Ya? Esa es la fase 1 del potencial de acción. Luego, el canal iónico de potasio sigue abierto y se apertura un nuevo canal iónico, que es el canal iónico de calcio. El canal iónico de calcio lo que hace es introducir calcio hacia adentro. El calcio va hacia adentro de la célula. Y en este caso se establecería un equilibrio, ¿no? Porque el potasio saca
el canal iónico de potasio saca potasio hacia afuera y el de calcio introduce calcio hacia adentro. O sea, ahí se establece un equilibrio entre el potasio y el calcio, ¿no? Potasio sale, calcio ingresa. Esa es la fase 2 del potencial de acción, ¿no? Que corresponde a la fase de meseta. ¿Ya? Luego se cierra el canal iónico de calcio. Ese canal iónico de calcio se llega a cerrar por completo y se abren todos los canales iónicos de potasio. Los canales iónicos de potasio se abren todos. Se genera una hiperpolarización celular masiva, no que va a haber una hiperpolarización celular total de la célula, hasta que vuelva a su estado de reposo. Cuando la membrana celular vuelve a su estado de reposo, esa última fase se llama fase 4. ¿Ya? Y cuando todos los canales iónicos de potasio están abiertos, esa es la fase 3. Y es esta la razón de por qué nosotros sentimos frío, calor, dolor, ¿no? Porque se desencadena un potencial de acción. Y lo que va a desencadenar ese potencial de acción es la activación de los canales iónicos. ¿Ya? Canal iónico de sodio, canal iónico de potasio y el canal iónico de calcio. Ahora, con respecto a este primer canal iónico, que es el canal iónico de sodio, ¿ya? Lo que tienen que acordarse de este canal iónico de sodio es que hay un grupo de fármacos que bloquean dicho canal iónico. ¿Ya? Tenemos un grupo de fármacos que va a producir bloqueo de dicho canal iónico. Es el caso de los anestésicos locales. ¿Ya? Cuando este canal, los canales iónicos pueden presentar un estado activado, pueden estar en un estado activado o podrían estar en un estado inactivo, ¿ya? Cuando decimos que los canales iónicos están activos, cuando fluye sodio sin ningún inconveniente. Por lo general, esos canales iónicos tienen dos compuertas, ¿ya? Una compuerta rápida y una compuerta lenta. Cuando esas dos compuertas están abiertas, el canal iónico se encuentra en un estado activo. Cuando una de las compuertas está cerrada, ya no fluye sodio. Este es un estado inactivo. O cuando las dos compuertas están cerradas, ¿no? Esto también es un estado inactivo. ¿Ya? Un estado activo es si fluye ion hacia adentro o hacia afuera de la célula. Y un estado inactivo es si no fluye dicho ion. ¿Ya? Entonces los canales iónicos pueden presentar un estado activo o pueden presentar un estado inactivo. Con respecto a los fármacos que bloquean este canal iónico de sodio, ¿ya? Es el caso de los antiarrítmicos del grupo 1A. Estos antiarrítmicos del grupo 1A bloquean el canal iónico de sodio cuando éste se encuentra en un estado activo, o sea, cuando fluye sodio. Cuando fluye sodio hacia adentro, estos fármacos van a producir el bloqueo de dicho canal. ¿Ya? Es el caso de los antiarrítmicos del grupo 1A. Dentro de estos antiarrítmicos del grupo 1A está la quinidina, la procainamida y la disopiramida. ¿Ya? Quinidina, procainamida y disopiramida. Se utilizan como antiarrítmicos. Se utilizan para el corazón. ¿Ya? Y estos fármacos lo que hacen es bloquear el canal iónico de sodio encontrándose en un estado, cuando se encuentra en un estado activado. Si está en un estado activado, estos fármacos bloquean dicho canal iónico de sodio. Entonces, si el canal iónico de sodio está bloqueado, el potencial de acción no se va a desencadenar. No, el potencial de acción no se puede desencadenar. Lo que estaría ocurriendo es, se está inhibiendo la despolarización celular. ¿Ya? Se inhibe la despolarización celular. Ahora, estos fármacos son usados a nivel hospitalario, principalmente la procainamida, ¿no? La procainamida es un antiarrítmico muy usado a nivel hospitalario. ¿Ya? Ahora, si el canal iónico de sodio está en un estado inactivo, hay dos grupos de fármacos que lo bloquean. Los antiarrítmicos 1B y los antiarrítmicos 1C.
Dentro de estos antiarrítmicos 1B están los anestésicos locales. Y el principal representante de los anestésicos locales es la lidocaína. ¿Ya? Ojo que la lidocaína tiene un efecto antiarrítmico a nivel del corazón, pero se utiliza como anestésico local. ¿Ya? Ese anestésico local bloquea el canal iónico de sodio cuando éste se encuentre en un estado inactivo. ¿Ya? La fenitoína también es un antiarrítmico 1B, pero en este caso la fenitoína es más utilizado como anticonvulsivante, ¿ya? Como antiepiléptico, la fenitoína. Y luego tenemos a la propafenona. La propafenona es un antiarrítmico 1C, ¿ya? Que bloquea también el canal iónico de sodio cuando éste se encuentra en un estado inactivo. Ya, entonces, este grupo de fármacos que están aquí, lo que van a hacer es bloquear el canal iónico de sodio, ¿ya? La quinina, procainamida, la disopiramida, lidocaína, fenitoína y la propafenona. En el caso de la lidocaína tiene un uso como anestésico local y la fenitoína tiene un uso como anticonvulsivante, como antiepiléptico. Este canal iónico, que es el canal iónico de calcio, es uno de los canales iónicos más distribuidos e importantes del organismo, debido al flujo del calcio que va a ocurrir, ¿ya? Debido a la concentración de calcio que se genera en el organismo. Este canal iónico lo que hace es introducir calcio hacia adentro, introduce calcio hacia adentro de la célula. Ahora, este canal iónico de calcio, vamos a mencionarlo porque es un canal iónico muy importante, ¿ya? A ver, voy a ver si puedo abrir la pizarra un ratito. No, no me deja abrir. Ya, a ver, lo voy a mencionar nada más, ¿ya? Porque no puedo trabajar con la pizarra. A ver, este canal iónico de calcio se encuentra ubicado a nivel de la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Ya? El calcio se almacena, se deposita a nivel del retículo sarcoplasmático. Ahí es donde se va a depositar el calcio. El retículo sarcoplasmático es una estructura que la encontramos dentro de la célula. Dentro de la célula está este retículo sarcoplasmático. Y a nivel de la membrana celular de dicho retículo vamos a tener canales iónicos de calcio. ¿Ya? Tenemos canales iónicos de calcio. Entonces, como este calcio se deposita dentro del retículo, ¿ya? Lo que va a generar es que la concentración intracelular de calcio siempre debe de ser mayor que la concentración de calcio extracelular, ¿ya? Tenemos más calcio dentro que fuera. Hay más calcio dentro que fuera, ¿ya? Ahora, el ingreso de calcio al interior de la célula siempre se da por canales iónicos. Se introduce el canal iónico debido al canal iónico de calcio, que está a nivel de la membrana del retículo. Entonces se activa ese canal iónico y lo que hace es ingresar calcio en el retículo, o sea, almacena calcio en el retículo. ¿Ya? Ahora, las bombas de calcio. Las bombas de calcio son un tipo de estructuras que se encuentran a nivel de las membranas celulares. Estas bombas de calcio lo que hacen es sacar calcio hacia afuera, hacia el extracelular.
¿Ya? Las bombas de calcio sacan calcio hacia afuera y los canales iónicos de calcio introducen calcio hacia adentro. ¿Ya? Entonces son dos estructuras muy importantes que están relacionadas con el flujo de calcio, las bombas y los canales iónicos de calcio. Ahora, este canal iónico de calcio que está dentro del retículo, en la membrana del retículo sarcoplasmático, va a ser activado, ¿ya? Cuando ese canal iónico de calcio se activa. El canal iónico de calcio se activa siempre y cuando se genere IP3, ¿ya? El IP3. ¿Qué significa IP3? Inositol trifosfato. El inositol trifosfato. Este inositol trifosfato se sintetiza por acción de las fosfolipasas. Se libera, se genera IP3 a nivel de las membranas celulares por acción de las fosfolipasas, y cuando este IP3 se sintetiza, lo que va a hacer simplemente es activar el canal iónico de calcio. Entonces, el responsable de activar el canal iónico de calcio es el inositol trifosfato, ¿ya? Se abrevia IP3, inositol trifosfato. Entonces, cuando haya IP3, eso lo que va a generar es que se activa el canal iónico de calcio, se introduce calcio hacia adentro y el calcio se almacena dentro del retículo. ¿Ya? Ahora, como regla general, lo que ustedes tienen que saber siempre es que va a ocurrir algo. ¿Ya? A ver, va a ocurrir algo. Cuando nosotros tengamos una alta concentración de calcio, ¿ya? A nivel intracelular, ¿ya? Si hay un aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular, eso va a tener un efecto. A ver, esto genera aumento de calcio. Esto, si no me recuerdo, esto es una contracción muscular, ¿ya? O simplemente digamos contracción. Contracción. Se genera un efecto constrictor. ¿Qué ocurre si es al revés? Si yo tengo una baja concentración de calcio a nivel intracelular, lo que se produciría es el efecto opuesto. En este caso sería relajación. Ya, ahí el músculo se va a relajar. Entonces, para que se contraiga una musculatura o se contraiga un vaso sanguíneo, tengo que tener calcio, alta concentración de calcio intracelular. Eso por regla general siempre va a ocurrir. Una alta concentración de calcio intracelular y siempre contracción. ¿Y cuándo se va a generar esta contracción? Cuando se sintetice el IP3. ¿Ya? Este IP3 es el inositol trifosfato. Este se sintetiza a partir de las membranas celulares por acción de las fosfolipasas. Entonces, si se produce IP3, el IP3 que vendría a ser un segundo mensajero, ese IP3 es un segundo mensajero, lo que va a hacer es activar canales iónicos de calcio. Esa es su función, ¿ya? IP3 activa canales de calcio, canales iónicos de calcio. Y como el canal iónico de calcio se activa, el calcio se almacena en el retículo.
¿ya? Ahí el calcio se va a almacenar a nivel del retículo sarcoplasmático. Para que ocurra eso, tú necesitas IP3 y generaría una contracción. Si no hay IP3, ¿ya? Si no hay IP3, ahí el canal iónico de calcio no está activado. ¿Ya? No va a estar activado ese canal iónico de calcio. Y la concentración de calcio a nivel intracelular va a estar disminuido. Y se produciría la relajación. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante saberlo. Alta concentración de calcio intracelular es una contracción. Baja concentración de calcio intracelular es una relajación. Y para que haya contracción, para que la concentración de calcio esté aumentada, necesitamos del IP3, que en este caso es el segundo mensajero. Ya, ahora, con respecto a los fármacos que actúan sobre este canal iónico, ¿ya? Los fármacos que actúan sobre este canal iónico de calcio lo van a hacer bloqueando dicho canal iónico. Los fármacos, no se olviden que hay dos tipos de fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas. Los agonistas lo que hacen es unirse a su diana, receptor o canal iónico, y como consecuencia de esto genera una acción. En el caso de los antagonistas, son fármacos que producen bloqueo de receptores, bloqueo de canales iónicos. En este caso, los fármacos que bloquean el canal iónico de calcio se denominan calcio antagonistas. Son los calcio antagonistas, ¿ya? Los calcio antagonistas son fármacos que van a bloquear el canal iónico de calcio. Entonces, si el canal iónico de calcio está bloqueado, ¿ya? Si yo bloqueo ese canal iónico de calcio, eso significa que su concentración a nivel intracelular está disminuido. Su concentración va a estar bien disminuida. Si su concentración está disminuida, eso va a generar relajación. Produce un efecto relajante. ¿Ya? Si hablamos de un vaso sanguíneo, sería vasodilatación. Si hablamos del corazón, el corazón se relaja, relajación cardíaca. La frecuencia cardíaca está disminuida, el gasto cardíaco disminuido, frecuencia cardíaca disminuida, fuerza de contracción disminuida. Es lo que produciría. ¿Ya? Entonces, los calcio antagonistas bloquean canales iónicos de calcio. Al bloquear dichos canales iónicos de calcio, lo que van a hacer es disminuir la concentración de calcio a nivel intracelular. Como tengo poco calcio a nivel intracelular, generan un efecto relajante. ¿Ya? Se produce una relajación, que ahorita vamos a ver para qué se utilizan. Ahora, dentro de los calcio antagonistas, hay tres tipos de calcio antagonistas, ¿ya? El caso de las dihidropirinas, el nifedipino y el amlodipino. El nifedipino y el amlodipino, ¿ya? Estos son dos calcios antagonistas que pertenecen al grupo de las dihidropirinas. Las fenilalquilaminas es el caso del verapamilo. Y tenemos una benzodiazepina, que lo que hace es bloquear canales iónicos de calcio. O sea, también pertenecería a los calcio antagonistas. Es el caso del diltiazem. ¿Ya? Estos cuatro tienen utilidad a nivel hospitalario. Se utilizan a nivel hospitalario. El nifedipino, el amlodipino, el verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? Los cuatro tienen utilidad clínica. Los calcio antagonistas, ¿cuál sería su principal utilidad? ¿Ya? ¿Cuál sería la principal utilidad de estos calcio antagonistas? Van a tener un efecto a nivel
de los vasos sanguíneos. Tienen un efecto a nivel de los vasos sanguíneos. Cuando, ¿qué efecto es el que se produciría a nivel de los vasos sanguíneos? Como bloquean canales iónicos de calcio, lo que van a hacer es disminuir la concentración del canal iónico, disminuir la concentración de calcio a nivel intracelular. Eso genera relajación. Como estamos hablando de un vaso sanguíneo, lo que van a producir es una vasodilatación. ¿Ya? Esos 4 son vasodilatadores. Entonces, a ver, les pregunto. Estos fármacos que son vasodilatadores, ¿ya? Esos fármacos que son vasodilatadores, que es el caso de los calcio antagonistas. ¿Cuál sería su utilidad clínica? ¿Para qué servirían? Si son vasodilatadores, ¿para qué servirían? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué se utilizarían? Si lo que va a hacer es producir vasodilatación. Si se genera vasodilatación, ¿cuál sería su utilidad clínica? ¿Para qué se utilizarían? A ver, si en el organismo existe una excesiva vasodilatación, ¿ya? Si hay una excesiva vasodilatación, ya como antihipertensivos, ¿no? Esa es su principal utilidad. O sea, estos 4 fármacos que les he mencionado, nifedipino, lovipino, verapamil y diltiazem, se utilizan como antihipertensivos, ¿ya? A ver, entonces algo importante que tienen que saber es esto, ¿no? Si hay una excesiva vasodilatación, debe haber vasodilatación y vasocontracción. O sea, estos dos deben de estar en equilibrio para que no haya hipertensión. Si hay una excesiva vasodilatación que supera la vasocontracción, eso es una hipotensión. ¿Ya? Pero estamos hablando de una excesiva vasodilatación. ¿Qué ocurre si hay una excesiva vasocontracción? ¿Ya? Si hay una excesiva vasocontracción, esto genera hipertensión. ¿Ya? Produce una hipertensión. Excesiva vasodilatación es una hipotensión. Excesiva vasocontracción, eso es una hipertensión. Entonces, este grupo de fármacos lo que hace es producir vasodilatación. ¿Por qué produce vasodilatación? Porque disminuye la concentración de calcio a nivel intracelular, ¿no? Porque bloquean el canal iónico de calcio. Como la concentración de calcio a nivel intracelular está disminuida, a nivel de los vasos sanguíneos, genera vasodilatación. Se produce una vasodilatación. ¿Y en qué situación clínica a mí me conviene producir una vasodilatación? Por lógica, ¿no? En un paciente hipertenso. Si la causa de la hipertensión es una vasocontracción, ¿ya? Si la causa de esa hipertensión es una vasocontracción, una excesiva vasocontracción, yo tengo que producir el efecto opuesto. El tratamiento y la hipertensión, por lo tanto, es generarle una vasodilatación.
¿ya? Producirle una vasodilatación. ¿Y cómo haces eso? Una forma es bloqueando canales iónicos de calcio. ¿Ya? Una forma es bloqueando canales iónicos de calcio. ¿Y qué grupo de fármacos bloquean? Los calcio antagonistas. Nifedipino, amlodipino, verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? Este grupo de fármacos tienen utilidad son usados como antihipertensivos. Se utiliza en terapia antihipertensiva. Todos son antihipertensivos. Ahora, hay algunos calcio antagonistas que se pueden utilizar como antiarrítmicos, especialmente, a ver, si hablamos del corazón, ¿ya? Si hablamos del corazón, a nivel del corazón se puede generar un problema de taquicardia y un problema de bradicardia. ¿Ya? Taquicardia y bradicardia. En un problema de taquicardia, aquí está aumentada la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Frecuencia cardíaca aumentada. Y en un problema de bradicardia es el efecto opuesto. Disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un problema de taquicardia, lo que tenemos que hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Si tengo un paciente con taquicardia, lo que tengo que hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Si tengo un paciente con bradicardia, lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en esta situación de taquicardia, ¿no? Esto está relacionado con la contracción. Esto es una contracción. Contracción cardíaca. El corazón está muy contraído y por lo tanto hay un aumento de la concentración de calcio intracelular. Y en un caso de bradicardia, es al revés. En un caso de bradicardia, la concentración de calcio intracelular está disminuida a nivel cardiovascular. Ahí el corazón está bien relajado. ¿Ya? Ahora, en el caso de estos fármacos, no todos, solo algunos, tienen también una utilidad cardiovascular. ¿Ya? ¿Cuál sería su utilidad cardiovascular? ¿En bradicardia o taquicardia? ¿En cuál de las dos situaciones? ¿Bradi o taquicardia? A ver, ¿en una taquicardia o en una bradicardia? ¿En cuál de las dos situaciones podrían utilizarse este grupo de fármacos? ¿En bradi o taqui? En una taquicardia, ¿ya? Se utilizaría en una taquicardia, en esta situación. La otra situación en la cual se puede utilizar es en el caso de una taquicardia, pero no todos, ¿ya? Los que se utilizan a nivel cardiovascular son el verapamilo y el diltiazem. Si no mal recuerdo son estos dos, ¿ya? Estos dos son los únicos que se pueden utilizar a nivel cardiovascular. Los otros, las diropirinas, solo como antihipertensivos. Nifedipino, amlodipino, aquí falta el nimodipino. Nifedipino, amlodipino, nimodipino. Solo como antihipertensivos. El verapamilo y el diltiazem tienen actividad antihipertensiva, pero también pueden tener una actividad a nivel cardiovascular, ¿ya? Para el caso de algunas taquicardias, Ahora, este de aquí, el nifedipino, es utilizado ginecológicamente. Ginecológicamente, el nifedipino, no olvidarse de este, porque esto lo van a ver.
En farmacología especializada es probable que les mencionen este medicamento, el nifedipino, porque este es bien utilizado a nivel ginecológico, ¿ya? El nifedipino. A ver, el nifedipino, a ver, músculo liso uterino. Estamos hablando del músculo liso uterino. Ya, en el músculo liso uterino se puede generar relajación uterina y contracción uterina. ¿Ya? Relajación uterina y contracción uterina. Relajación y contracción uterina. ¿Ya? Relajación y contracción uterina. Relajación uterina, por lógica, disminuida la concentración de calcio intracelular. Contracción uterina, aumentada la concentración de calcio intracelular. Pregunto, ¿el nifedipino en cuál de las dos situaciones se utilizaría? ¿Para producir una relajación uterina o para producir una contracción uterina? ¿Qué efecto tendría a nivel del útero, a nivel del músculo uterino? ¿Relajar el útero o contraer el útero? ¿Qué haría el nifedipino? ¿Relajar el útero o contraer el útero? Sabiendo que el nifedipino es un calcio antagonista, ¿no? Bloquea canales iónicos de calcio. Si te bloquea el canal iónico de calcio, la concentración de calcio a nivel intracelular está disminuida. Relajación uterina, ¿ya? Eso no olvidarse. El nifedipino a nivel uterino, a nivel ginecológico, se utiliza para producir relajación uterina, ¿ya? Esta acción de relajar el útero tiene un nombre, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos un fármaco que produce relajación uterina, a ese grupo de fármacos se le denomina tocolíticos, ¿ya? Son tocolíticos. Tocolíticos. Si administramos un fármaco y genera relajación uterina, ese fármaco es un tocolítico. Ahora, si usamos un fármaco y podría darse el caso de que contraiga el útero, es un efecto oxitóxico. ¿Ya? Oxitóxico por la oxitocina. Oxitóxico es tocolítico, ¿ya? Tocolítico. Tocolítico. Tocolítico, ¿ya? Un tocolítico se utiliza para producir relajación uterina y un oxitóxico lo que hace es contraer el útero. Entonces, este nifedipino a nivel ginecológico se utiliza como tocolítico. Tiene una utilidad tocolítica, ¿ya? Relaja el útero. ¿Y en qué situaciones usaremos los tocolíticos? ¿En qué situación vamos a usar los tocolíticos en una gestante? ¿En qué situación? ¿En qué situación usaremos los tocolíticos en gestantes? A ver, ¿en qué situación? ¿En qué situación debemos producir tocólisis? Usar un tocolítico. A ver, ¿quién me puede decir? Ya, ¿y en qué situaciones hay excesivas contracciones en la gestante? Si hay una excesiva contracción uterina en la gestante, eso tiene un nombre. Una excesiva contracción uterina, ¿qué le podría producir eso a la gestante? Eso tiene un nombre. Un aborto, ¿no es cierto? Amenaza, esa es la utilidad de un tocolítico, ¿ya? Amenaza de aborto.
En una amenaza de aborto, los tocolíticos son utilizados en amenaza de abortos. Y uno de los tocolíticos utilizados es este, el nifedipino. ¿Ya? Entonces esto hay que resaltarlo. Ahora, ¿por qué es tocolítico? Ya saben por qué es tocolítico. Porque este fármaco bloquea el canal iónico de calcio. Al bloquear el canal iónico de calcio, disminuye la concentración de calcio intracelular. Como la concentración de calcio intracelular está disminuida, eso genera relajación uterina. ¿Ya? A nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación. ¿Ya? A nivel cardiovascular sí no tiene ninguna utilidad. A nivel cardíaco no hace nada. ¿Ya? Solamente tendría esas utilidades, ¿no? Una utilidad ginecológica y una utilidad en hipertensión arterial. ¿Ya? Y este es uno de, hay varios tocolíticos, ¿ah? El nifedipino es uno de ellos, no es el único. Más adelante vamos a ver cuáles son esos tocolíticos que se utilizan, o tocolíticos y oxitóxicos. En una clase vamos a estudiarlos, ¿ya? Cuáles son esos tocolíticos y cuáles son esos oxitóxicos. Ya. Luego tenemos el canal iónico de potasio. ¿Ya? Este canal iónico de potasio es el único canal iónico que lo que hace es sacar potasio fuera de la célula. El de sodio y el de calcio introducen iones hacia adentro. En el caso de este, saca potasio fuera de la célula. Saca potasio fuera de la célula. ¿Ya? Este canal iónico de potasio se encuentra a nivel de las neuronas, a nivel del corazón y a nivel de músculo liso. Y tiene acciones hiperpolarizantes. ¿Ya? Tiene una acción hiperpolarizante. Saca potasio fuera de la célula. Estas son las funciones del canal iónico de potasio. Eleva el potencial de acción, hace que la célula sea menos excitable y regula la excitabilidad celular. Con respecto a los fármacos que actúan sobre este canal iónico de potasio, es un grupo de fármacos que lo bloquean. ¿Ya? Es el caso de los hipoglicemiantes orales como las sulfonilurias. Las sulfonilurias, que se utilizan en caso de diabetes, ¿ya? Se utiliza en caso de diabetes, las sulfonilurias. Ahora, dentro de las sulfonilurias, a ver, déjenme ubicarme acá. Hay uno que es más utilizado, a ver, vamos a verlo. Creo que es la metformina o la gliben... No, creo que es metformina, a ver. Sulfoniluria, ¿ya? Sulfoniluria. La metformina, ¿ya? La metformina. O, a ver, déjenme ver un ratito. No es la metformina es otro grupo, es otro, creo. ¿Cuál es el representante de las sulfonilurias? Está acá. Un ratito. A ver. Aquí está la clorpropamida. ¿Ya? Está la clorpropamida, la glimeparida y bueno, la clorpropamida es la que más se utiliza, ¿no? Es una sulfoniluria muy utilizada, ¿ya? La clorpropamida. Acá se nota mejor, creo. Clorpropamida y glibenclamida. Estas dos son las más usadas.
¿ya? Clorpropamida y glibenclamida. Claro que el tratamiento inicial de una diabetes no se da con estos, se da con la metformina. Cuando se empieza a tratar diabetes, se empieza siempre con la metformina. La glibenclamida, la clorpropamida se pueden utilizar después de haber usado la metformina, solo después, porque primero se prueba con la metformina. ¿Ya? Entonces, dentro de estas sulfonilurias está la clorpropamida y la glibenclamida, los más utilizados a nivel hospitalario. Hay más, pero son las que más se utilizan a nivel hospitalario. ¿Ya? Hipolisiantes orales, que lo que van a hacer es disminuir los niveles de glucosa en sangre, utilizados en diabetes. ¿Ya? Glibenclamida y clorpropamida. Bloquean el canal iónico de potasio, ¿no? Y al hacerlo hacen que elevar el potencial de acción, hace que las células sean menos excitables y regula la excitabilidad celular. ¿Ya? Y la sulfonilurea bloquea dicho canal, entonces evita el flujo de potasio hacia afuera. El potasio no va a fluir y como consecuencia de ello los niveles de glucosa en sangre van a disminuyen. Ya, esos son los tres canales iónicos de voltaje pendientes que hay y los fármacos que actúan sobre dichos canales. ¿Ya? Hemos visto al sodio, potasio y calcio. El otro grupo son los canales iónicos accionados por ligando. El ligando es la sustancia que activa dichos canales. Entiéndase por ligando a un neurotransmisor, ¿no? Ese ligando es un neurotransmisor, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, del receptor nicotínico. Este receptor nicotínico por dentro tiene el canal iónico de sodio. El receptor nicotínico es activado por la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico, por dentro se activa el canal iónico de sodio. Fluye sodio al interior de la célula. ¿Ya? El otro receptor importante es el GABA-A. Este GABA-A es activado por el GABA. Cuando el GABA se une al GABA-A, este GABA-A por dentro tiene el canal iónico de cloro. Cuando el GABA se une al GABA-A, eso genera flujo de cloro hacia el interior de la célula. Fluye cloro hacia adentro. ¿Ya? Entonces con este fluye sodio hacia adentro y con el otro fluye cloro hacia adentro. Receptor nicotínico y el receptor GABA-A. ¿Ya? Y luego tenemos el caso de las proteínas, canales iónicos y receptores que se encuentran en proteínas diferentes, ¿no? Es el caso de los receptores muscarínicos y los receptores beta-adrenérgicos, que ahorita los vamos a ver cuáles son, ¿ya? Y dónde se encuentran. Este receptor muscarínico está asociado al canal iónico de potasio. Lo que activa este receptor muscarínico es la acetilcolina. La acetilcolina se une al receptor muscarínico y como consecuencia de ello se activa el canal iónico de potasio. Fluye potasio hacia adentro. Luego tenemos los receptores beta-adrenérgicos. Y en este caso lo que activa este receptor beta-adrenérgico son las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? La adrenalina o la noradrenalina se une a este receptor beta-adrenérgico y como consecuencia de eso activa el canal iónico de calcio. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora los fármacos. Vamos a ver minuciosamente estos receptores. ¿Ya? Este es el receptor nicotínico. Esta es una representación del receptor nicotínico. ¿Ya? Este es el receptor nicotínico. Por dentro tiene el canal iónico de sodio. Aquí dentro está el canal iónico de sodio. La acetilcolina tiene que unirse al receptor nicotínico y como consecuencia de esa unión del receptor nicotínico con la acetilcolina, por dentro se apertura el canal iónico de sodio. Se apertura el canal iónico de sodio y fluye sodio al interior de la célula. ¿Ya? Nicotínico afuera y
canal iónico de sodio adentro, nicotínico afuera y canal iónico de sodio adentro. Lo que primero debe ocurrir es la interacción de la acetilcolina con el receptor nicotínico. Es lo primero que tiene que ocurrir. La acetilcolina se une al receptor nicotínico y como consecuencia de ello, por dentro se activa el canal iónico de sodio. Fluye sodio hacia adentro de la célula. Y como tengo sodio hacia adentro y el sodio tiene carga positiva, eso produce una despolarización masiva de la membrana celular. Ya va a haber una despolarización masiva de la membrana celular. Ahora, cuando hablamos del receptor nicotínico, este receptor nicotínico tiene dos subtipos. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, no se ve. ¿Ya? Hay dos subtipos de receptor nicotínico. El receptor nicotínico N sub N y el receptor nicotínico N sub M. ¿Ya? El N sub N y el N sub M. Es fácil acordarse dónde se ubican estos receptores. A ver, ¿dónde se ubica el N sub N? Sistema nervioso. N de nervioso. ¿Ya? El N sub N está a nivel del sistema nervioso. El N sub M está a nivel del músculo esquelético. Este N sub M está en músculo esquelético. Ahora, ¿qué acción se produce cuando la acetilcolina se une al N sub N? Cuando la acetilcolina se une al N sub N, fluye sodio hacia adentro, se produce la despolarización de la membrana muscular y como consecuencia de esto, el impulso nervioso se propaga. El impulso nervioso se va a propagar. ¿Ya? El impulso nervioso se propaga. Permite el flujo del potencial, permite el flujo del impulso nervioso. El paso del impulso nervioso, ¿no? De una neurona a otra neurona. El impulso nervioso se puede transmitir sin ningún problema. Ahora, con el N sub M. El N sub M está a nivel de músculo esquelético. ¿Ya? Está ubicado a nivel del músculo esquelético. Cuando la acetilcolina se une al N sub M, esto va a generar relajación muscular. El músculo, no, perdón, no es contracción. El músculo esquelético contrae. ¿Ya? Ahí el músculo esquelético va a contraer. Se contrae el músculo esquelético. Ahora, con respecto a los fármacos que actúan sobre estos receptores, tenemos el caso del hexametonio. Este hexametonio no es muy utilizado. ¿Ya? No es muy utilizado este hexametonio a nivel de hospitales. Pero este hexametonio puede bloquear al N sub N. Cuando el hexametonio se administra y lo que hace es bloquear al N sub N, el impulso nervioso no va a poder ser transmitido. ¿Ya? Se inhibe la transmisión del impulso nervioso. Esa sería la consecuencia de la administración del hexametonio. Se inhibe la transmisión del impulso nervioso. ¿Ya? Este no es muy utilizado. Los que son más utilizados son los fármacos que actúan sobre el receptor nicotínico N sub M. Este grupo de fármacos que actúa sobre el N sub M lo van a hacer bloqueando al receptor nicotínico. Se produce el bloqueo del N sub M. Cuando el N sub M está activado, se genera contracción. El músculo esquelético contrae. Pero si este receptor se bloquea, ¿ya? Si ese receptor queda bloqueado, la consecuencia es que el músculo esquelético se relaja. El músculo esquelético se va a relajar. Este grupo de fármacos que produce bloqueo del receptor nicotínico N sub M se les denomina relajantes musculares periféricos. ¿Ya? Son relajantes musculares periféricos. Son fármacos que bloquean al receptor nicotínico N sub M. ¿Ya? Se produce el bloqueo del N sub M. Y por lo tanto, el músculo esquelético relaja. ¿En qué situación yo
voy a relajar el músculo esquelético. En una situación de cirugía, ¿ya? En una situación de cirugía, cuando el paciente entra al quirófano, el cirujano va a tener que abrir el paciente. Y en esa situación, el músculo esquelético tiene que estar relajado. Se tiene que producir la relajación del músculo esquelético. Y la relajación del músculo esquelético se da administrando relajantes musculares periféricos. ¿Cuáles son estos relajantes musculares periféricos? Los más utilizados son el atracurio, el decuronio, la succinilcolina y el caso del rocuronio, ¿no? Atracurio, becuronio, rocuronio y la succinilcolina, ¿ya? La succinilcolina. Esos son fármacos muy utilizados a nivel hospitalario. Su utilidad es relajar el músculo esquelético y eso hace que el músculo esquelético relaje y se pueda proceder a la cirugía sin ningún problema, sin ningún inconveniente, porque el músculo esquelético va a estar relajado. ¿Ya? Entonces, los fármacos que actúan sobre el NSUM sí tienen utilidad clínica. Son fármacos que bloquean a dicho receptor. Y es el caso de los relajantes musculares periféricos, ya utilizados en caso de cirugías. Ahora, con respecto al receptor GABA sub A, ¿ya? Con respecto a este receptor GABA sub A. Este receptor GABA sub A, por dentro tiene un canal iónico, ¿ya? Por dentro tiene el canal iónico de cloro. ¿Qué es lo que activa a ese canal iónico de cloro? Es la interacción del receptor con su ligando. El ligando del GABA sub A es el GABA. El GABA significa ácido gamma aminobutírico, ¿ya? El gamma aminobutírico, eso significa GABA, GABA aminobutírico. Este GABA se une al receptor GABA sub A. Cuando el GABA se une al receptor GABA sub A, por dentro se activa el canal iónico de cloro. Fluye cloro hacia adentro, ¿ya? Fluye cloro hacia adentro. Y como el cloro tiene carga negativa, va a tener acciones hiperpolarizantes. Tiene acciones hiperpolarizantes. Esta hiperpolarización que se va a producir, es muy importante para el efecto de algunos fármacos. Hay algunos fármacos que actúan sobre este receptor GABA sub A, ¿ya? Los fármacos que actúan sobre este receptor GABA sub A son contados. Es el caso de las benzodiazepinas, ¿ya? Las benzodiazepinas y el caso de los anestésicos generales. Anestésicos generales y las benzodiazepinas, ¿ya? Los anestésicos generales, también les había mencionado, estos son fármacos que se utilizan para sedar al paciente, se utilizan en caso de cirugías, ¿no? Tenemos anestésicos generales inhalatorios y parenterales. Dentro de los inhalatorios, los más utilizados son el sevoflurano y inhalatorios, ¿no? Inhalatorios está el sevoflurano y el alotano. Sevoflurano y el alotano. Dentro de los parenterales que se administra por vía endovenosa, el más utilizado es el tiopental sódico. ¿Ya? El tiopental sódico y la ketamina. Tiopental sódico y la ketamina. Esos cuatro son bien usados a nivel hospitalario. ¿Ya? El sevoflurano, el más utilizado de todos, el inhalatorio. Luego tenemos el alotano, que también es inhalatorio, y los otros dos parenterales que son el diopental sódico y la ketamina. Entonces, estos anestésicos generales actúan sobre estos receptores, sobre el receptor GABA sub A, ¿ya? Lo que hacen es mejorar la afinidad del neurotransmisor para con este receptor. No se olviden que afinidad significa la interacción o la unión del neurotransmisor para con el receptor. En este caso, el GABA está más tiempo unido al GABA sub A. Como el GABA está más tiempo unido al GABA sub A,
va a fluir más cloro hacia adentro, tiene una mayor acción hiperpolarizante. Y eso es importantísimo porque debido a esta acción hiperpolarizante que producen, generan depresión del sistema nervioso central. ¿Ya? Son depresores del sistema nervioso central. Es por eso que producen sueño, inhibición del dolor, ¿no? Tienen esos efectos, esos anestésicos generales. Y con estos hay que tener cuidado, ¿no? Porque una dosis baja te puede deprimir centros corticales o corticales. Hasta ahí no hay problema. Aumentamos un poco más la dosis, te deprime centros cerebrales. Ahí hay sueño, sueño profundo. Te deprime centros, aumentamos la dosis, te va a deprimir centros medulares. Hasta ahí debería de llegar. Pero si es una dosis excesiva del anestésico general, te deprime el bulbo raquídeo, ¿ya? Y si te deprime el bulbo raquídeo, eso va a generar un paro cardiorrespiratorio. El paciente puede llegar a morir debido a que el bulbo raquídeo se ha paralizado. Tiene una elevada acción hiperpolarizante en esta situación. De la misma forma actúan las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Cuáles son estas benzodiazepinas? También les había mencionado. Uno de los más utilizados está el diazepam, es el diazepam, ¿ya? El diazepam, el alprazolam, el bromazepam, el clonazepam, el lorazepam, ¿ya? Diazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam. Esas son las benzodiazepinas. Entonces, este grupo de fármacos que son benzodiazepinas se utilizan como sedantes, o sea, actúan de la misma forma que los anestésicos generales. Mejoran la afinidad del GABA con el GABA sub A. Entonces, eso hace que fluya más cloro hacia adentro. Tiene una acción hiperpolarizante. Estos deberían de llegar solo hasta centros cerebrales, no deberían de llegar a centros medulares ni vulvares, pero podrían llegar, ¿ya? Si es una excesiva dosis de benzodiazepina, te podría llegar a paralizar el bulbo raquídeo, o sea, te podría llegar a matar. O de lo contrario, te va a producir una sensación profunda, un sueño profundo, ¿no? De esta forma, por ejemplo, sedan a las personas o pepean a las personas, ¿no? En bebidas alcohólicas, le colocan alguna de estas benzodiazepinas, podría ser cualquiera, diazepam, alprazolam o clonazepam, o tal vez una mezcla de todas estas, la colocan en la bebida alcohólica y la persona cuando lo ingiere, ¿no? Como lo estás utilizando con el alcohol, y el alcohol también puede producir depresión del sistema nervioso central, ahí se va a producir un mayor efecto de la benzodiazepina, ¿no? Y te puede llegar a deprimir centros medulares. Y si eso ha sido en exceso, te deprime el borraquídeo. Es por eso que las personas que utilizan estas benzodiazepinas con alcohol pueden llegar a morir, ¿ya? Debido a un paro cardiorrespiratorio. O sea, hay que tener cuidado de combinar benzodiazepinas con alcohol, porque eso te puede llegar a matar, ¿ya? Deberían de llegar a deprimir solo centros cerebrales, no medulares ni mucho menos vulvares, porque si ya llega al bulbo te mata. Eso es un paro cardiorrespiratorio. Y esa depresión, ojo, está en función a la dosis, ¿no? A la dosis de este fármaco que se esté administrando, ¿ya? Solo hasta centros cerebrales con los anestésicos, con las benzodiazepinas, ¿ya? Solo hasta ahí, para que produzca su efecto sedativo. En el caso del diazepam, por ejemplo, eso también les había mencionado, este diazepam se utiliza, por ejemplo, como antiepiléptico en pediatría, ya reduce las convulsiones tónico-clónicas en niños. Ahora, si la convulsión después de haberle administrado el diazepam continúa, ya, si esa convulsión continúa, ahí hay que utilizar uno más fuerte, y el que es más fuerte es el fenobarbital. Ahí se utiliza el fenobarbital, ya, que se tendría que utilizar por vía parenteral. El diazepam se utiliza por vía parenteral en el caso de convulsiones en niños. Pero si no funciona, ya recurrimos al fenobarbital parenteral, ¿ya? Y con eso debe controlar. Con suerte sí he visto que hace efecto, ¿no?
el fenobarbital hace efecto, pero en algunas situaciones el diazepam sí no hacía efecto. Se administraba altas dosis del diazepam y por el riesgo de las convulsiones, porque las convulsiones pueden llegar a matar incluso, ¿no? Ahí hay que, pero es una dosis medida, ¿no? Una dosis que hay que tener también cuidado. Se administraba una dosis máxima del diazepam y seguía convulsionando el niño. Entonces en esa situación ya se requiere del uso del fenobarbital. ¿Ya? Esto es algo también importante saberlo porque es un tema que tiene que ver con lo que es la señalización celular, con lo que tiene que ver los sistemas de transducción, que la mayoría de los fármacos actúa utilizando estos sistemas de transducción. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser un sistema de transducción? Un sistema de transducción no es más otra cosa que una amplificación de la señal. La señal se amplifica de tal forma que la acción es más notoria, la acción es más notoria y por lo tanto el efecto es más visible. ¿Ya? Por ejemplo, si uno acude a una discoteca y resulta que no hay un buen sonido, la solución es colocarle un amplificador. Se le conecta un amplificador y ese amplificador lo que hace es aumentar el sonido. De esa forma actúan los transductores, ¿ya? Los sistemas de transducción. Y la mayoría de los fármacos, vuelvo a repetir, utiliza estos sistemas de transducción como mecanismo de acción. Todo transductor tiene siempre estos tres elementos. Tiene un receptor, tiene un transductor y tiene un efector, ¿ya? El receptor siempre está asociado a su transductor y el principal transductor es el caso de la familia de la proteína G, ¿ya? La familia de la proteína G. Ese es el principal transductor para la mayoría de los fármacos. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, ¿qué cosa es? El ligando se une al receptor. Cuando el ligando se une al receptor, eso genera un cambio o una modificación a nivel de este transductor. ¿Ya? Genera un cambio a nivel de transductor. Ese cambio producido en ese transductor produce activación del efector, que por lo general es un sistema enzimático que tiene que ver con la activación de segundos mensajeros. Ya se producen segundos mensajeros. Ya, entonces vuelvo a repetir. Lo primero que tiene que ocurrir es la interacción del ligando con el receptor, o sea, el neurotransmisor. Ese neurotransmisor se une al receptor. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, eso genera un cambio en el transductor, o sea, un cambio a nivel de la proteína G. Ese cambio lo que va a producir es la formación de segundos mensajeros. Se generan segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros ya desencadenan una gran cantidad de reacciones que tienen que ver finalmente con la acción farmacológica. ¿Ya? Estos son los principales transductores que existen en el organismo. Es el caso de la familia de proteína G. ¿Ya? Existen tres tipos de proteína G. Es la GI, la GQ y el caso de la GS, que no está. ¿Ya? GI, GS y la GP o GQ, que son los principales transductores que tiene el organismo. Ahí están los segundos mensajeros. En el caso de la proteína, GI, esta GI, GI se le llama porque es una proteína inhibitoria. Cuando tenemos receptores que estén asociados a este tipo de proteínas GI, lo que se va a producir es inhibición de la inilatociclasa. La inilatociclasa se inhibe, ¿ya? Se va a producir inhibición de la inilatociclasa. En el caso de la GS, por lo contrario, cuando tenemos receptores que están asociados a la GS, eso genera la formación de la anilatociclasa. Esa anilatociclasa ya es un segundo mensajero, ¿ya? La GP o GQ, esta está relacionada con la formación del IP3, del inositol trifosfato, ¿ya? Se activa la fosfolipasa C, que vendría a ser el sistema efector, y esta fosfolipasa C genera
inositol trifosfato proveniente de la membrana celular. Y este IP3 ya es un segundo mensajero. Ya dijimos qué función cumple este IP3, ¿no? Este IP3 lo que hace es introducir calcio al retículo. Por lo tanto, lo que va a hacer es aumentar la concentración de calcio intracelular. Eso siempre te va a generar contracción. ¿Ya? Eso solamente para que lo sepa que los transductores, es el caso de la proteína G, y hay tres tipos de proteína G, ¿no? La GS, la GI y la GP, ¿ya? GS, GI y la GP. Esto vamos a pasar. A ver. Ya. A ver. Lo de aquí es lo que tienen que conocer, lo que tienen que saber, porque eso está relacionado con las acciones fisiológicas que se va a producir dentro del organismo. Aquí tenemos los órganos efectores, ¿ya? Estos son los órganos efectores. Vamos a ponerlo así para que se note, ¿ya? Estos son los órganos efectores. Esta es la respuesta que se produce y este es el receptor que se encuentra ubicado en el órgano efector, ¿ya? Esto es un resumen corto, es un resumen breve de las principales acciones fisiológicas que se producen, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿ya? A nivel del corazón. Ah, me estaba olvidando mencionar algo. Vamos a hacerlo acá. El organismo tiene dos neurotransmisores que son muy importantes, ¿ya? Es el caso de la adrenalina y el otro es la acetilcolina. La adrenalina y la acetilcolina, ¿ya? Son dos ligandos o neurotransmisores importantes que el organismo tiene. En el caso de la adrenalina, ¿ya? Esta adrenalina tiene receptores y los receptores de la adrenalina se denominan receptores adrenérgicos. ¿Ya? Son los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Receptores adrenérgicos. Y en el caso de la acetilcolina, sus receptores se denominan receptores muscarínicos, ¿ya? Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Ahora, los receptores adrenérgicos, a su vez, se clasifican alfa adrenérgicos,
El caso de los beta adrenérgicos. ¿Ya? Alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Ahora, los muscarínicos. Los muscarínicos a su vez se clasifican en receptores muscarínicos M1, M2, y los M3, ¿ya? M1, M2 y M3. Estos son receptores muscarínicos. Y los receptores nicotínicos, que son de dos subtipos. ¿Ya? El N sub A, el N sub N, y el otro es el N sub M. N sub N y el N sub N. Ahora, los adrenérgicos también tienen una clasificación. Alfa 1 y los alfa 2. ¿Ya? Alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Los vectores adrenérgicos son alfa adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2. Y los vectores beta adrenérgicos son beta 1 y beta 2. Beta 1 y beta 2. Así se clasifican estos receptores. ¿Ya? Beta 1 y beta 2. Entonces, si hablamos de los receptores de la adrenalina, son el caso de receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1 y receptores beta 2. A estos receptores se les denomina receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2 son adrenérgicos. Beta 1 y beta 2 son beta adrenérgicos.
son los receptores de la adrenalina, ¿ya? Y de la acetilcolina son los muscarínicos y los nicotínicos. Muscarínico es M1, M2 y M3. Y los nicotínicos son los N sub N y los N sub M, ¿ya? Y cada uno tiene una ubicación específica. De los nicotínicos ya les dije cuáles son sus ubicaciones. El N sub N está a nivel del sistema nervioso. La activación de este N sub N genera transmisión del impulso nervioso. El N sub M está en músculo esquelético. Y la activación de este N sub M genera contracción muscular. ¿Ya? Esos son los receptores entonces de la adrenalina y de la noradrenalina. ¿Ya? Ahora, cada uno de esos receptores están aquí ubicados. Por ejemplo, beta 1 es un receptor de la adrenalina. O sea, lo que se une a este receptor beta 1 tiene que ser la adrenalina, también podría ser la noradrenalina. Cualquiera de los dos. Este beta 1, ¿dónde está ubicado? En el corazón. ¿Ya? El beta 1 está a nivel del corazón. Cuando el beta 1 que está en corazón se active por la adrenalina, eso genera, aquí dice aumento. Todo lo que tenga que ver aumento siempre va a ser contracción. Todo lo que sea disminución siempre es relajación. Contracción del corazón, ¿ya? Y cuando el corazón contraiga, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción y aumenta la fuerza de contracción. Eso es fisiológico, eso no va a ser patológico. En el caso del receptor beta 2, este beta 2 está en, a ver, principales ubicaciones nada más, ¿ya? Beta 2, músculo liso bronquial, ¿ya? Músculo liso bronquial. Cuando la adrenalina, noradrenalina, se une al receptor beta 1 que está a nivel del músculo liso bronquial, genera, dice, disminución. Es decir, se produciría broncodilatación. Es una broncodilatación, ¿ya? La otra ubicación del beta 2, músculo útero grávido. Está en útero grávido. Cuando la adrenalina, noradrenalina se une a ese beta 2, eso genera relajación uterina. ¿Ya? Acá dice disminución, es decir, relajación uterina. El útero se relaja. ¿Dónde más está el beta 2? A nivel hepático, en el hígado. Aquí también está el beta 2. Cuando el beta 2 se active por la adrenalina, noradrenalina, es decir, cuando esos neurotransmisores se unan al beta 2, eso genera, dice, gluconeogénesis. ¿Eso qué significa? Que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Va a haber un aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Beta 2 entonces, vaso sanguíneo, relajación. Vasodilatación, eso sería una vasodilatación con el beta 2. Solo las principales ubicaciones, ¿ya? El músculo liso bronquial, acuérdense de esta ubicación. Beta 2, el beta 1 primero, beta 1. El beta 1 está a nivel corazón. Cuando se una la adrenalina, noradrenalina al beta 1, genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la velocidad de conducción y aumento de la frecuencia cardíaca. El beta 2, vasos sanguíneos, sería, perdón, beta 2, músculo liso bronquial, sería broncodilatación. Útero grávido, relajación uterina, ¿ya? Y a nivel hepático, beta 2 es gluconeogénesis, aumenta los niveles de glucosa en sangre con el beta 2. Eso es con el beta 1 y con el beta 2. Ahora con los receptores alfa-adrenérgicos, ¿ya? El receptor alfa 1 y el alfa 2 principalmente están en vasos sanguíneos. Cuando la adrenalina, noradrenalina se una a estos receptores alfa 1 y alfa 2, siempre se genera vasocontracción. Siempre va a ser vasocontracción, ¿ya? Alfa 1 y alfa 2. Ahora, el alfa 1 tiene otras ubicaciones. Está en todas las glándulas. En todas las glándulas está el alfa 1, ¿ya? Cuando la adrenalina, noradrenalina se una al alfa 1 que está en las glándulas, siempre va a ser secreción glandular. Siempre secreción glandular. Si hablamos de la piel, eso es
Sudoración, porque en la piel hay glándulas sudoríparas. Eso vendría a ser sudoración, se produce la sudoración. A nivel ocular, el alfa 1 también está a nivel ocular. A nivel ocular se produce un efecto midriático, ¿ya? Se produce la midriasis, porque la adrenalina se une al alfa 1 que está a nivel ocular. En este caso, tiene un efecto midriático a nivel del músculo radial iris. ¿Ya? A nivel hepático, glucogenólisis, ruptura de glucógeno para generar glucosa. Con el alfa 1 también se aumentan los niveles de glucosa en sangre. Glándulas lagrimales, secreción lagrimal. Glándulas salivales, secreción de saliva. ¿Ya? Entonces todo lo que sea alfa 1 en glándulas. Cuando la adrenalina se une por alfa 1, se produce la secreción glandular. ¿Ya? Siempre va a ser secreción glandular. Ahora, hay otros receptores que no son receptores adrenérgicos, como es el caso del receptor de histamina. ¿Ya? La histamina es un neurotransmisor importante que tiene dos tipos de receptores, es el H2 y el H1. ¿Ya? Este H2 y este H1. Cuando la histamina se une primero su ubicación, este H2 se encuentra bien diseminado, está a nivel del sistema nervioso central, está a nivel de la mucosa gástrica, vasos y pulmones. Tiene una ubicación importante este H2, está principalmente a nivel de la mucosa gástrica. Cuando la histamina se une al H2, se produce secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Se produce secreción del ácido clorhídrico. Es una función muy importante de la histamina. Histamina unida al H2, va a haber secreción de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es necesario para la digestión de proteínas. ¿Ya? El H1. Este H1 está a nivel del sistema nervioso, útero, pulmones, vasos sanguíneos. ¿Ya? Este H1 que está a nivel del sistema nervioso se produce un aumento, es decir, todo lo que sea aumento a nivel del sistema nervioso, eso es una acción estimulante. El sistema nervioso va a estar estimulado, se activa el sistema nervioso, va a estar muy activo el sistema nervioso, debido a la unión de la histamina con el H1. ¿Ya? En vasos sanguíneos. Aquí ven una coma, ¿no? Ese es un punto y coma. El punto y coma es el efecto opuesto, ¿no? Aquí hay dos receptores diferentes, por ejemplo. El alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1 y el alfa 2 están en vasos sanguíneos. El beta 2 está también en vasos sanguíneos, pero con el caso del alfa 1 y con el alfa 2 dice aumento. Y en este caso es contracción, sería vasocontracción. Y ahí ven un punto y coma, que sería el efecto del otro receptor, que es el beta 2. Aquí hay un punto y coma. ¿Ya? Entonces, ese punto y coma separa dos efectos diferentes. ¿Ya? Ese punto y coma va a separar dos efectos diferentes. En este caso es vasocontracción y en este caso es vasodilatación, ¿no? Con el beta 2. ¿Ya? Aquí igual, miren, con el H1. El H1 está a nivel del sistema nervioso, útero, pulmones y vasos. Sistema nervioso, útero y pulmones, ¿no? Con el caso del sistema nervioso, útero y pulmones es un aumento. Sistema nervioso activado. Sería útero, sería contracción uterina. Pulmones sería broncocontracción. Y en el caso del H1 que está en vasos sanguíneos sería vasodilatación. ¿Ya? Tiene un efecto vasodilatador. ¿Ya? Y luego tenemos estos dos receptores que se denominan receptores adenosínicos. Son los receptores de la adenosina. La adenosina es otro receptor muy importante que también tiene el organismo. Y es el caso del receptor adenosínico A1 y el receptor adenosínico A2A. ¿Ya? A1 y A2A. Estos receptores adenosínicos están ubicados en corazón, cerebro y pulmón. ¿Ya? Cuando el receptor adenosínico A1 y A2A se activen, esto genera disminución cardíaca, disminución cerebral, ¿ya? Disminución cerebral. Y con el caso del pulmón, ¿ya? Cuando la adrenalina se une a estos receptores,
a nivel pulmonar, se generaría broncocontracción. Es una broncocontracción, ¿ya? Y lógicamente que la excesiva activación de estos receptores por el neurotransmisor generaría efectos adversos, que ya son efectos nocivos. Si estos receptores están activados demasiado activos, generaría esto ya problemas de efectos adversos, y por lo tanto ya hay que tener bastante cuidado con este grupo de fármacos, ¿ya? Esto ya lo vemos en la clase que viene. Esto ya es con el caso de los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, aquí resumiendo, ¿ya? Receptores alfa-adrenérgicos, que es lo que hemos visto, alfa 1, alfa 2, principalmente están donde dijimos vasos sanguíneos. Cuando esto se activa, genera siempre vasocontracción, ¿ya? Es una vasocontracción. Ahora, el alfa 1 tiene también ubicaciones, que es a nivel de glándulas, todo lo que sea glándulas. Todo lo que sea glándulas es secreción glandular, secreción ocular, secreción de saliva, sudoración. A nivel ocular también tenemos alfa 1, y a nivel ocular produciría una midriasis, ¿ya? Eso con los alfa-adrenérgicos. Ahora con los beta-adrenérgicos. El beta 1, ¿dónde está? Principalmente en corazón. Cuando la adrenalina se una al beta 1, eso genera contracción cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la velocidad de conducción. El beta 2 tiene ubicaciones a nivel de útero grávido. Cuando el beta 2 se activa a nivel de útero grávido, genera relajación uterina. ¿Dónde más está ubicado el beta 2? Músculo liso bronquial. Cuando la adrenalina se une al beta 2 a nivel de músculo liso bronquial, eso es una broncodilatación. Y luego también tenemos que está en el hígado, ¿ya? Cuando el beta 2 es activado por la adrenalina a nivel hepático, eso genera aumento de los niveles de glucosa en sangre. Es una gluconeogénesis que se lleva a cabo, ¿ya? Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ahora, la excesiva activación de estos receptores adrenérgicos va a producir efectos tóxicos, ¿ya? Efectos nocivos, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, cuáles son esos efectos tóxicos, esos efectos nocivos, y también vamos a ver los efectos de los receptores muscarínicos, ¿ya? Y también van a producirse efectos tóxicos, efectos nocivos, que eso se debe básicamente a la excesiva activación de estos receptores muscarínicos, ¿ya? El M1, el M2 y el M3, que tienen ubicaciones también específicas, que ya lo vamos